ustedes, aquellos que nos están sintonizando a través de las redes. No le cambie, quédese. Dios tiene un mensaje siempre hermoso para cada uno de nosotros. Disponga su corazón y su espíritu para que Dios pueda obrar grandemente en lo que va a hablar el día de hoy. Y hemos preparado este mensaje de días atrás para poderlo dar de la manera que creo que Dios me da la facultad de poder hablar de parte de su nombre. Pues sean ustedes bienvenidos, las personas que están aquí en el salón, y sobre todo, pues vamos a siempre abrir nuestra mente, nuestro espíritu, para que Dios pueda depositar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Comienzo con esta historia. Hay un autor desconocido que habla de un hecho muy importante, y él toma este hecho importante porque lo toma de un lugar en Alaska que se llama Kodiak. Kodiak es un lugar muy frío donde pues poca gente, ahora ya hay un poquito más de gente, pero hace años no había la suficientemente gente para poder abrir un lugar ahí y saber que en ese lugar, adelante de donde está esta ciudad de Kodiak, había un puerto o una zona marítima en la cual muchos buques encallaban, tanto pesqueros como particulares, y no había quien señalara. Y los lugareños de ese lugar lo que hicieron fue que se acercaron a ese lugar y dijeron: vamos a poner una estación de salvavidas o de salvamento en este lugar, porque vemos que cuando algún barco encalla en los arrecifes y que no hay manera de cómo evitarlo, tienden a ir a la orilla del mar. Pero en lo que nosotros nos trasladamos a la orilla del mar, porque no estabas cerca, dice, nos damos cuenta, una de las cosas, que la gente se queda expuesta en la orilla con frío. Es un frío que ronda entre los 30 bajo cero y 40 bajo cero aproximadamente. Y dice, tenemos que tener algún punto de salvación, un punto de inflexión donde ellos puedan resguardarse. Entonces lo que hicieron a lo largo de la costa, hicieron unas pequeñas cabañas, no muy bonitas, pero prácticas, en la cual cuando encallaban ellos y tenían que tocar la orilla por fuerza, ¿qué hacían? Lo que hacían era que se resguardaban. Todos los lugareños y los del poblado se acercaban y veían. Y tenían un letrero que decía estación de salvación o de salvamento. Y todos los náufragos que pasaban y ellos en ese lugar y por alguna razón tenían un accidente, ahí recibían ayuda y recibían salvación. Pero ya se habían acostumbrado tanto a salvar a tanta gente que llegó un momento que la Guardia Costera de Estados Unidos tomó el control de ese lugar y dijeron ellos: vamos a dejárselos a los profesionales, vamos a dejar que los que saben atiendan esta situación. Y lejos de que esa buena intención que tuvieron al principio de poder salvar a mucha gente, lo cual lo hicieron, pero se acostumbraron tanto a salvar gente que ya para ellos era algo pues que realmente no era relevante. ¿Estás de acuerdo? Ya lo pasaron a un segundo término. Se reunían, comían, cenaban, disfrutaban, ponían música. Y realmente ellos tenían la buena intención, empezaron bien. Pero cuando empezaron bien, fíjate qué era lo que pasaba, que gradualmente al paso del tiempo se fueron desilusionando. A pesar de que salvaban gentes, se fueron desilusionando cada vez y cada vez más. Hasta que optaron por ya no hacerlo, ya nomás se reunían. Y se reunían solamente para, de alguna manera, convivir. Pero la esencia por lo cual fueron puestas estas cabañas, con el fin de resguardar a la gente que necesitaba ese resguardo o esa salvación, gradualmente se fue perdiendo, se fue perdiendo. Y esa es la introducción del tema que yo te quiero hoy dar. Hoy vamos a hablar de una santidad decidida. ¿Podemos ir al tema? Y dice decisiva. ¿Por qué decisiva? Porque una santidad, te voy a explicar qué es lo que pasa. La santidad se recibe en un momento de la salvación. Sí, eso hablamos primeramente. Voy a separarlo en dos partes para no confundirte. La salvación se recibe de inmediato, pero la santidad es un proceso. Es algo que día con día vas a ir haciendo lo mejor, quitando lo que a Dios no le agrada.
Y ese proceso que va a venir te va a llevar a mejores cosas, a bendiciones, te va a llevar a que no entres en algunos problemas en los cuales nosotros queremos evitar como conocedores de Dios. Y ellos, te voy a explicar qué sucedía, que a veces se compara así un poco nuestra vida. Llegamos a salvar a tanta gente que después caemos en una monotonía. Ya para nosotros es algo normal. Que se pierdan o se salven es algo que ya no nos interesa. Y no debería ser así. En el año 1892, el príncipe de los pastores le decían Charles Spurgeon. ¿Sí? Era un hombre que en el año 1800 congregaba a miles de gentes. Y desde 1800 habla de la santidad. Y fíjate, dice que para que la santidad actúe en una persona, por mucho esfuerzo que ponga, a veces que digas, yo le eché muchas ganas, pero no logré llegar a esa santidad que Dios me está solicitando. Pero en el proceso vamos a encontrar tres tipos de santidades. La primera, ¿sí?, es una santidad posicional. La segunda es una santidad progresiva. Y la tercera es una santidad perfecta. Pero hoy he denominado una santidad decisiva. Y una de las cosas que habla el libro de Ezequiel 36, 27 y Charles Spurgeon habló hace más de 100 años, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Qué es lo que va a hacer que cambie tu santidad? El Espíritu Santo va a hacerlo. El Espíritu Santo ha estado desde la creación, desde el primer día en la tierra, estuvo desde la creación, y lo dice en el libro de Génesis, Génesis 1:1, y dice que la palabra de Dios, te lo leo, déjame colocar mis lentes. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y eso era lo que hacía desde un principio. El Espíritu siempre ha estado en este lugar. Si el Espíritu Santo no estuviera, muy probablemente ya estuviéramos destruidos. Y Él se mueve con la libertad que tu corazón le da, que tu santidad le permite. Y eso es lo que hacía Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon era reconocido, un orador o un predicador, de lo cual él hablaba en ese tiempo, desde hace más de 100 años o más. Y dice lo siguiente, vamos a la siguiente, Filmina, por favor. Dice, perdimos un paraíso por el pecado y hemos ganado un cielo por la cruz. Stephen Charnock es otro también, pero eso era lo que afirmaba Charles Spurgeon en sus mensajes de hace más de 100 años. Y es un hombre que Dios lo usó grandemente. Y si estás leyendo tu devocional, vamos a ver qué es lo que está hablando nuestro devocional también. Siguiente, veamos. Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque Él ha sufrido en el cuerpo, ha roto con el pecado. Dice que Jesucristo vino a deshacer y a romper el pecado, como tú lo has visto actualmente. Siguiente, ¿qué otra cosa más vamos a aprender? Dice, para vivir en el tiempo que le queda en la carne, no ya para pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Ese es el cambio que está empezando a obrar en nuestras vidas, que las personas tengan ese cambio conforme al Espíritu Santo. Siguiente, ¿qué más vamos a aprender de este tema? Que nos dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado. Es muy fuerte la afirmación esta. Haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Primera de Pedro, como estamos leyendo en el devocional, dice, ya basta con ese tiempo que han desperdiciado. Ya no pierdan el tiempo. Es un tiempo que, si tú midiéramos el tiempo que es de Dios y el tiempo que es del hombre, recuerda, Cronos es el tiempo de este mundo y Kairos es el tiempo de Dios. Y estamos en el tiempo de Dios. No sé cuánto pueda durar esto,
no sé cuándo se acabe, pero todos los que podamos nosotros llevar a los pies del Señor, ellos se salvarán. Entiéndelo, se salvarán. Y aquellos que no pudieron ser arrebatados, ¿qué va a pasar con ellos? Si los que conocen, difícilmente nos salvaremos. ¿Qué va a pasar con los que no conocen? Ellos dicen, no, ahorita de momento no. Y vas a escuchar algunas afirmaciones que hace la gente. Siguiente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos invita? Dice, si alguno no quiere atender la ley de Dios, fíjate bien, tampoco Dios soportará tus oraciones. ¿No quieres saber nada de Dios? Dice Dios, no me interesan tus oraciones. ¿Qué te parece? No, pero es que ya te la hice temprano, pero no me interesa. ¿No te intereso yo? ¿No te interesa mi ley? ¿Yo para qué me voy a interesar en tus oraciones? Es que no están siendo respondidas. ¿Y te interesas por las cosas de Dios? Esa es la pregunta. Porque dice, a veces es que yo oro y oro y oro y no me responde. Pero ¿cómo va a responderte? Si no te interesas, no atiendes lo que Dios dice. No por el hecho de venir aquí, es como si pasáramos asistencia en la escuela de Dios. No, el hecho de que vengas aquí es parte también, pero no es la esencia de lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Que no desperdiciemos el tiempo, que nosotros nos apliquemos. Sabemos lo que a Dios no le agrada y lo que a Dios le agrada, ¿sí? Pero hay cosas que Dios no va a atender y hay cosas que Dios rápidamente responde cuando nosotros lo queremos y lo deseamos. Prometimos algo hace unas 2 o 3 semanas. ¿Pueden traer la caja? Adri o Asa, el que guste, ¿sí? Y prometimos algo para un ministerio y lo hacemos siempre público porque lo que hablamos lo cumplimos, ¿sí? Y siempre hacemos cosas que sean buenas y de buen valor y de calidad. Gracias a Sael. Dijimos que era para el ministerio, compramos una cámara profesional con la cual vamos a poder servir. Julie ya está lista, vamos a trabajar con la gente de video y de audio. Y es algo de una marca reconocida que todo mundo conoce, Canon, y queremos que las cosas se hagan bien para Dios, como le hemos dicho. Todo lo que adquirimos, lo adquirimos para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Y queremos que se haga profesionalmente y de una manera práctica. Ponlo por ahí, Carlitos, si eres tan amable. Ahorita viene Asa. ¿Y qué queremos? ¿Sí? Ven, Asa, tráelo. No te quedes con la intención. Ya te vi muy decidida. Y eso es lo que queremos, hacerlo bien. Y que todo lo que tú mires y aprecies cuando vayamos este jueves, pásale, eres el edecán el día de hoy. Vamos el jueves a hospitales y queremos usarlo para que todo lo que hagamos, toda la gente se muestre, ¿sí? Lo que hacemos, lo hacemos para su gloria y para que todas las cosas queden en una evidencia de que estamos de alguna manera trabajando y haciendo las cosas correctas. También vamos a apoyar el área de video más con un equipo de mayor velocidad para transmitir y bajar videos, en lo cual a partir de unos días más vamos a tener otro equipo adicional. Otro equipo adicional que tendremos sería otro subwoofer para poder que esto vaya tomando una forma mayor. Hay personas que se van a integrar a la alabanza y ya está lista. Acabamos de adquirir un bajo eléctrico seminuevo o prácticamente nuevo, el cual también estamos poniendo a consideración y la ayuda de todos ustedes para que sea parte del equipo con el que vamos a contar. Mil gracias. Y vamos a continuar. ¿Qué es lo que dice el Señor en el tema? Pues tenemos que nosotros que mantener una santidad. Una santidad significa una relación con Dios en la cual nosotros vamos a siempre escoger qué es lo que Dios quiere, porque es el don, nos habla el tema del día de hoy, es el don que desarrolla el ser humano al mantener una comunión muy cercana a Dios. Y eso es lo que nos invita. Dios dice, ya basta de tiempo, ya no desperdicien su tiempo. El tiempo está pasando muy rápidamente. Las cosas se han presentado de una manera sobrenatural. Hay cosas que aquí no vemos, pero en otras partes están pasando muchas adversidades. ¿Sí? La zona agrícola y ganadera cercana a Tampico. Me comentaba una persona que fue a un rancho. Aquí cerca de Tempoal tienen 51 grados y no hay que comer, no hay pasto, hay puro sequedad y los animales están muriendo.
Y yo le digo, ¿y qué hiciste? No, al bajar parecía que estaba puesta la calefacción. Yo no me quería bajar de la camioneta porque hacía muchísimo calor, pero ya están experimentando cosas muy difíciles. ¿Qué otra cosa más dice nuestro tema el día de hoy? ¿Sí? Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Explíquenos, porque no le entendemos. Sí, cuando tú entras en santidad, va a pasar lo siguiente. ¿Sí? Ellos se van a extrañar. Como ya no los acompañas a hacer lo mismo que hacían ellos, ¿sí? Se van a extrañar y van a hablar mal de ti. El día que yo les dije a mis compañeros que con los que yo convivía en el mundo y me acompañaban y les dije, ¿saben qué? Me voy a dedicar a las cosas de Dios. Casi se rasgan las vestiduras, se visten de luto, se pusieron ropa áspera, me dejaron de hablar. Mira, te lo voy a explicar así para que lo entiendas. ¿Sí? Dale una más. Así. Me empezaron a así como que ya no me hablaban bien, como que me cambié de partido político aproximadamente, ya no tenía la aceptación. Y yo dije, Señor, ¿por qué van a hablar de mí? Porque ahora yo ya no caigo en los excesos de ellos. Por eso empezaron a hablar mal de mi persona. Y yo dije, ¿y por qué pasa eso? Porque ellos seguían en lo mismo. Y cuando tú vienes de parte de Dios a marcar la diferencia, es algo muy diferente. La gente va a hablar mal de ti. De todos mis amigos, se fueron todos. Y los que quedaban, lamentablemente ya fallecieron algunos. Y es triste, pero a veces pasa. Cuando usted toma la decisión de entrar en las cosas de Dios, no le van a quedar muchos amigos. De los de antes, ninguno. ¿Cuántos amigos tienes de tu vida pasada? Levanta la mano. Nadie. Nomás subieron que te convertiste o que empezaste a ir a una iglesia y te dejaron de hablar. ¿Sí le ha pasado? Y ya no. Dice, no, a ese ya es aleluya. Ya no le hables. Es de los separados, de los de la vela perpetua, nos dicen que todo el día están orando. No es cierto. También trabajamos, también comemos. Y esa gente así es, y así te va a tratar. Van a hablar mal de ti. Y te van a decir, ¿para qué nos juntamos con Carlos? No, ahora menos. ¿O para qué nos juntamos con Feli? No le vamos a hablar. Le vamos a aplicar la ley del hielo a Feli para que no ande de creída. ¿Verdad? Hasta uno vea como que se gana a conciencia el que no le hablen a uno. Y hasta los familiares a veces. ¿Sí o no? Sí, ahí no vamos. No, ahí olvídate. Para comer hay que orar 2 horas. ¿Cuáles 2 horas? Hacemos una breve oración y comemos. Siguiente, ¿qué otra cosa más dice el tema? ¿Sí? Dice, pero ellos tendrán que rendirle cuentas. Aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquellos que hablen de ti, cuidado. ¿Sí? Aquellos que hablen contra ti. ¿Qué es lo que les va a pasar? Van a tener que rendirle cuentas a Dios del por qué habló contra ti. Dice, de toda palabra ociosa daremos cuenta. De todo lo que hablemos mal, van a llevar un récord allá arriba. Llegando, te van a sacar el récord y te va a decir, mira, tú hablaste 580 palabras malas. Nada más, con estas nada más. Ahora danos una explicación del por qué hablaste tantas palabras malas. Las mujeres dicen que el promedio de la persona hablan 10,000 palabras por día. Las mujeres creo que un poco más. Sí, tienen un poquito más la facilidad de hablar. Bueno, me ha dicho Lalo, ¿eh? Pero Lalo ya lo perdonó Dios y ya puede tolerar más de 10,000 palabras al día. Pero nos podemos dar cuenta de eso, que a veces hablamos cosas que no vienen al caso. Recuerde que si sus palabras no edifican, mejor no hable. Yo lo he dicho, ¿verdad? Si me vas a hablar para hablar mal de alguien, mejor no me hables. Si me vas a hablar para solucionar las cosas, recuerda, todas las cosas que tú quieras tratar, es como en el ejército, se tratan hacia arriba, no se tratan hacia abajo. Hacia abajo es chisme, hacia abajo es murmuración, no vas a resolver nada. En un ejército, si hay una queja, el soldado va con el
con el sargento con el capitán y el capitán con el mayor o el general. Pero siempre las soluciones son ascendentes, no descendentes. Para abajo es chisme, murmuración, ¿sí? Deseos de romper y destruir lo que Dios está haciendo. ¿Qué otra cosa más nos habla? Pero hay una pregunta que dice, ¿quién vive así en estos días? Muy poca gente. A todo mundo le encanta el pecado, disfrutarlo, es sabroso. A mí me decía un varón que vino conmigo, me dice, el pecado es sabroso, disfrútelo. ¿Yo qué le podía decir? Dice, no, dice, yo ahí sí me regocijo. Pues sígase regocijando en el pecado, a ver cuánto tiempo va a durar. Y no es que yo le diga ni que yo le desee algo, pero hay cosas que vamos a tener que aprender. Siguiente, veamos el tema, lo que dice. Definición de santidad decisiva. Cuando uno decide, que decide o que resuelve, que tiene acciones o consecuencias importantes. Y a veces eso es cuando uno va tomando las decisiones correctas, que decides hacerlo. Yo entiendo, ¿verdad?, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, pero también nos dio una medida de voluntad y una medida de fe, cosa que a veces no queremos ejercer. Sí sabemos, y sabemos lo que nos conviene. ¿Sabes lo que te conviene? Levanta tu mano derecha. Tontos no somos. Míralos, todos levantaron la mano derecha. Sabemos qué es lo que nos conviene. Veamos qué es lo que nos habla un poquito más el tema, el objetivo. David decía a Dios, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino. Fíjate, le dijo, y guíame por el camino eterno. Esa era la mejor petición que hizo. Él quería tener una santidad decisiva. Era un hombre con los mismos altibajos que tú y yo, con muchas situaciones en su vida, pero algo tenía, que se equivocaba y venía delante de Dios. Y decía, ¿verdad? Salmo 51, lávame más y más de mi maldad. Eso era lo que él decía. Humanamente iba a luchar ese hombre. Pero ¿qué es lo que actualmente la gente dice? Veamos. ¿Sí? Las acciones más comunes que son los comentarios. Dice, ¿para qué? Si todo el mundo anda en pecado, ¿será consuelo? ¿Va que no? 2, no te comportes como el único santo. Peca a gusto. ¿Para qué te vas a comportar como si fueras la única persona? 3, es pérdida de tiempo. No insistas. Hay gente que te responde así. Jóvenes que conozco me dicen, no, yo prefiero trabajar en otras cosas, hacer otras cosas, algo que me entretenga, algo que me haga perder un poquito el tiempo, un pasatiempo. Pero un pasatiempo no te va a ayudar a nada. Al final de cuentas, termina. Mi esposa y yo atendimos tiempo atrás a una jovencita que vino y me dijo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y le dijo a mi esposa, adelante, tú tienes la decisión y tú tienes la libertad para hacerlo. A las 2 semanas vino y ella me dijo, al parecer, parece que estoy embarazada. Y era un terror que había en su cara y una expresión, porque sabía que en casa la iban, pues no a felicitar, ¿verdad? Iba a tener pues problemas muy, muy fuertes. Pero antes de eso, dice que antes de la caída viene la soberbia. Antes de decir que todo lo tienes en control, va a caer. Y eso pasaba. 2 semanas antes era una alegría de decir que ella podía hacer lo que ella quería. Y cuando viene mi esposa le dijimos, adelante, usted haga lo que usted crea. Si cree que eso usted tiene la razón, adelante, peque a gusto, pues ¿qué vamos a poder hacer? 2 semanas después y el panorama cambió. Todo lo que aparentemente parecía bueno se tornó en malo. Ya después ya no supimos de qué sucedió después, pero sí nos preocupó el ver que sus respuestas eran muy similares a las que estás leyendo esta mañana. Sí, a veces se enoja la gente y dice, ¿para qué? ¿Con qué razón?
¿Por qué nos quieres meter en santidad? Yo no te quiero meter en nada. Yo te quiero invitar a que tú entiendas lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios hacer. ¿Sí? Primera, ¿puede salir del tema? Primera de Tesalonicenses 4:7 dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia. Dios nos ha llamado a santificación o a santidad. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:7. Dios no nos llamó a inmundicia o a impureza, sino a santidad. Ese es el propósito de Dios, que después de no conocer las cosas, empecemos a conocer, que cambiemos nuestra forma de ser, que lo que hacíamos mal lo dejemos de hacer por el beneficio propio. Tenemos recompensas en el cielo, pero también tenemos recompensas aquí en la tierra si obedecemos la palabra de Dios. Volvamos al tema, si es tan amable. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el tema? ¿Se enojarán ellos? Adelante. Dice 3 sugerencias que favorecerán tu santidad. Primera, si la quieres anotar, ¿sí? La santidad debe de ser práctica, que se vea, que la gente diga realmente ellos sí practican la santidad. Y se puede ver muy claramente. Veamos qué es lo que dice el primer versículo. Usted puede tener muchas cosas de parte de Dios sin vivir en santidad. Puede ser, pero nunca verá a Dios. Tú puedes tener muchas bendiciones, muchas cosas. Y yo conozco gente que no conoce ni siquiera de Dios y tiene muchas cosas. Pero ¿lo cambiarías porque nunca vieras a Dios? Yo no creo que sea un cambio, un trueque favorable. Hay gente que yo veo que es muy próspera, pero no tienen a Dios en su vida. Prefiero no tener tanto, pero tener a Dios en mi corazón. Y saber que mi destino es el cielo y que mi alma no se va a perder en el Hades o en el infierno. Porque cuando yo no entiendo lo que Dios quiere, ¿hacia dónde me estoy conduciendo? Hacia una vida, hacia una muerte espiritual. Una muerte en la cual no voy a poder sobrevivir. Siguiente, dice, daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor omnipotente. Él nos va a dar a conocer su santidad. Nosotros mismos le echamos a perder, dice, ustedes han profanado, ustedes mismos, ustedes lo han echado a perder, como dicen los jóvenes, le embarraron. Ustedes mismos, nadie hizo nada, nosotros mismos acabamos con eso. ¿Qué más dice el tema, si eres tan amable? Sí, así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios, procuremos alcanzar una completa santidad. Puede ser que puedas tener en el camino adversidades, y lo hay. Filipenses 4:2, dos principales de las mujeres que siguieron a Pablo en el libro de los Tesalonicenses, habla el apóstol Pablo y les dice a las dos mujeres que se pongan de acuerdo porque ellas han trabajado. ¿Sí? Filipenses 4:2, si lo quieres poner o si tienes manera. ¿Sí? Le dice y les dice que se pongan de acuerdo porque eran dos mujeres que sirvieron fervientemente cuando Pablo estuvo predicando. ¿Y qué es lo que les dice a estas mujeres? Hay un desacuerdo, la Biblia no dice cuál es el desacuerdo. Evodia y Síntique eran las dos mujeres, nombres medio raros, ¿no? Porque yo no creo que haya nadie. Y le dice a Evodia y a Síntique, pónganse de acuerdo en el Señor. Había diferencias y hay gente que no quiere ponerse de acuerdo. Hay gente que prefiere seguir, en vez de entrar en santidad y ponerte de acuerdo. Si alguien ha hecho mal, oye, fíjate, yo te malinterpreté, pero me acerco contigo. Y ellas tenían un pleito. Si en ese tiempo hubiera habido redes, hubiera sido un chisme grande. Pero no había redes, gracias a Dios. Y les dice Pablo que se pongan de acuerdo. Primera de Corintios 1:10. Si es tan amable, Adrianita, pon ahí.
Primera de Corintios 1:10. ¿Qué les dice a estas dos mujeres que traían un problema de santidad? Porque traían una lucha entre ellas, ministerialmente probablemente. Pero les dice, les suplico, les dice a estas mujeres, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan ¿en qué? En armonía. Y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. No tengan rencores con nadie, mantenga su santidad, acérquese con alguien. Yo les he dicho siempre, vamos a empezar algo, acérquese si hay algo que solucionar. Estas dos chicas traían una situación personal entre ambas. ¿Crees que trayendo una situación personal pueda servir en el reino de Dios contra alguien? Mira la que está a tu lado, mira para que veas el ejemplo. Si traes algo contra mí, así que más vale que lo saques. A eso las exhortó. Dice, ustedes son mis fieles colaboradoras. Ustedes han estado conmigo en mis luchas. Y le dijo, pónganse de acuerdo, chicas, por favor, porque ahí no hay santidad. Porque donde no hay santidad hay pecado. Así de fácil. Y yo lo veía tiempo atrás cuando me tocaba servir en otro tiempo. Y yo iba y les decía, vamos a hacer esto. Vamos a predicar la palabra de Dios. Todos están bien, todos están sirviendo en común acuerdo. Sí, pero a mí me cae mal ese. Pues entonces no estás sirviendo con un corazón dispuesto. Había alguna molestia. ¿Cuántas veces nos integramos a algún lugar? Yo me integré a muchos lugares, tanto deportivamente como de otras formas, y me integré. Y yo llegaba y trataba de buscar siempre integrarme, participar. Jugué no manera profesional fútbol, pero de una manera empírica y práctica. Y siempre, aunque no conocieran, me llevaban a jugar y tratábamos de hacer lo mejor que se pudiera, hablar con todo el mundo. Pero hoy parece que no es así. Hoy cada vez se vuelve la rivalidad mayor, en la cual la gente mantiene distancia con la otra gente. Dice, para que no me dañen, me voy a alejar. No se aleje. Al contrario, acérquese a la persona. Las personas, cuando yo conocí de Cristo, que más tenían roces conmigo, yo venía y los abrazaba. Y me decía, ¿y por qué me abraza si me cae mal? Pues es tu problema. Yo no tengo el problema. Y yo venía y los abrazaba. Y le decían así, como que me querían quitar como chicle. Y yo venía y los abrazaba. Y le digo, no, acérquese. Es mejor aclarar que mantener un distanciamiento. La palabra dice que no te dure hasta mañana el enojo. Y es cierto, a veces que lo prolongamos, ¿no le ha pasado? Que duran varios días. No soy histérica, soy histórica. Todo me acuerdo, te llevan un récord al día. Pero eso no quiere Dios. Quiere que mantengamos santidad con la gente. Esta mujer, ¿qué fue lo que hizo? Fue sorprendida en el acto, Juan 8. Y dice que la mujer fue sacada en el mismo momento que la sorprendieron. ¿Qué hicieron? Los hombres de ese momento, los religiosos, esperaron, la siguieron hasta su casa, esperaron a que ella estuviera en el acto mismo y entraron en el momento, porque la ley mosaica decía que tenía que ser sorprendida en el acto, porque no podía ser por juicio de uno o de dos para acusarla. Y así la sacan desnuda. Pero a ella, a él no. La Biblia no habla de él, la Biblia habla de ella. Y le dijo, cumpliendo la ley de Moisés, aquella mujer que sea sorprendida en el acto será presentada delante, ¿verdad?, del concilio. Y la traen a Jesús. Dice, ¿qué quieres que hagamos con ella? ¿Te recuerdas la historia? Y ella viene en una manera humilde y sumisa y se acerca al Señor y le dice al Señor, ¿verdad?, lo que le estaba pasando. Y el Señor, lleno de misericordia, le dijo tantas palabras de amor que yo creo que faltarían aquí en la Biblia expresarlas, porque Dios es un Dios de amor. Y dice,
Y como insistían en preguntarle Jesús inclinado hacia el suelo escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, dice que siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros o los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y le dijo Jesús: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto fue la solución práctica. Una santidad decisiva, una santidad que le dijo: ponlo en práctica, ejecuta para que tú no tengas problemas. Pero a veces nos cuesta. Esa mujer era marginada. En el tiempo de Jesús, hacer eso, la muerte era ser lapidada. ¿Sabes que el adulterio se pagaba con lapidación? ¿Sabes que ser un hijo rebelde se pagaba con lapidación? Sácalo y apedréalo al hijo para ver si se compone. Pero no se iba a componer, se iba a morir. Pero esos eran los castigos, porque de esa manera, dice, acabábamos con la rebeldía. Porque eso era rebeldía. Así lo acababan en esos tiempos. Duras lecciones, ¿verdad? De vida. Pero eso lo vamos a aprender. Cuando tenemos una santidad decisiva, no necesitamos que nos saquen, ni que nos apedreen. Si hoy en día pusiéramos por obra eso, hubiera más de 2 o 3 descalabrados aquí esta mañana. Pero no queremos descalabrar a nadie. Queremos que tengas una santidad decisiva. Que tú mismo digas: voy a eso, a lo que usted menciona. Ya no quiero perder el tiempo. Ya lo perdí mucho tiempo. Todos ya tenemos cierta edad, ¿verdad? A ver, levanta la mano. O vino la generación de Justin Bieber, nada más, puro joven. No, ya tiene edad. Dile al que está a tu lado: ya tienes edad, ya estás grandecito. ¿Sí? Y eso a veces queremos nosotros un poquito maquillar nuestras vidas, pero no la maquille. Al contrario, yo le invito a que usted se anime a tomar esa santidad decisiva, que usted mismo ponga por obra lo que usted quiere. Hay gente que no quiere y es decisión personal, pero siempre en nuestra vida le insistiremos a que usted vaya a lo correcto y a lo bueno. Siguiente, ¿qué otra cosa más dice el tema? Debemos de ser santos y la palabra lo dice. Veamos el primer versículo, que es lo que nos muestra y nos enseña. Porque Dios no responde a nuestros, dice, ¿por qué Dios no responde a nuestros pedidos? Porque tenemos que aprender una enseñanza o una lección, cualquiera de las dos. Que toda acción tiene consecuencias. Toda acción que usted haga en esta vida tiene consecuencias. Y eso es lo que a veces la gente no cree hasta que sucede. Le dices: bájate de la barda, te vas a caer. Una vez, bájate de la barda, te vas a caer. Y a la tercera: ya me caí, te lo dije. Y a veces así estamos, con un ejemplo tan tonto y tan práctico a la vez. Y la gente no quiere entender. La gente dice: no, hasta que no me pase algo. Ya vienen con el chipotote así. Y es cuando dicen: ahora bájemelo. Pues ¿cómo se lo bajo? Usted pudo haberse bajado de la barda antes de que pasara. Dice: ¿por qué esperar tanto? Porque es tu decisión. Dios es paciente. Dios es amor, espera. Dice: ¿y por qué Dios no ha acabado con el mundo? Porque esa gente que siempre ha tenido misericordia, precisamente por la paciencia de Dios y la benignidad, porque no quiere que nadie en su presencia se jacte en decir: a mí nadie me compartió, a mí nadie me dijo. ¿Tú conoces gente que le ha compartido mucha gente? Sí. Yo conozco mucha gente. Una persona que fue mi maestro cuando yo inicié, se quedó en un momento, en una transición, en ese lugar. Después regresé a un evento que me pidieron predicar y él estaba ahí. Y públicamente le agradecí, le dije: gracias por todo el tiempo que empleaste en mi persona. Gracias por todo lo que me preparaste.
porque hay que saber ser humildes y hay que saber reconocer quién te enseñó y quién te hizo y quién te formó. Y le di la gloria. ¿Y sabes lo que hizo? Se paró, me abrazó y me dijo gracias por haber escuchado y gracias porque ahora sé que Dios puede usar todo lo que has aprendido para la gloria de Dios. Y le dije, no, al contrario, creo que Dios tiene algo hermoso que siempre debemos de aprender. ¿Sí? Que cuando tú quieres decidir, tú lo decides. Cuando quieres mantener la santidad en tu hogar y en todas las áreas, es decisión de cada uno. Veamos, ¿qué dice? Dice al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo. Así de fácil. Pablo imitaba a Cristo y decía, sed imitador de mí como yo de Cristo. Y él buscaba la santidad. Era un hombre que antes de convertirse era Saulo de Tarso, un fariseo de fariseos, un hombre con muchas cosas malas. Pero gracias a Dios que tuvo ese encuentro camino a Damasco, donde Dios lo alcanza y le dice, Pablo, ven a esa santidad que yo te necesito. Y Pablo toma la decisión. Y dice que viene Ananías y le pone las manos. Tenía miedo a Ananías porque sabía lo que les hacía a los santos. Él los echaba a la cárcel y él consentía en la muerte de ellos para que los mataran. Y dijo, ve, nomás ponle las manos a Pablo y ya, a Saulo. Y dijo, no, pero tú conoces y sabes lo que le hace a tus santos. No importa, ponle las manos, vas de parte mía. Un poquito dura, ¿verdad? Esa instrucción de parte de Dios a él. Pero era la forma como él iba a ser alcanzado. A veces la gente que menos crees puede convertirse. Vamos a ver el día de mañana unos amigos fuera. Y queremos, no conocen de Dios. Y me dicen, necesitamos que venga. Vamos a salir de viaje a verlos. Están tan malos él que lo ponemos en manos de Dios. Al final voy a orar por él, porque sé que Dios vuelve a repetir mi historia. Ahora quiere que lo que un día recibí por gracia, yo lo dé por gracia. Él no es creyente, él no conoce. Le dijo a mi esposa, ¿tienes un cirio en tu casa? ¿Un cirio? No. No, ¿por qué no tienes un cirio? Pues que necesitamos orar. Mi esposo está malo. No, dice, pero tengo a Cristo. No somos una denominación. Somos una verdad. Tenemos un Cristo a quien amamos con todo nuestro corazón. No sé qué le van a hacer, pero al parecer es un cateterismo, que es algo difícil. Le van a meter una sonda por la pierna hasta llegar al corazón, para tratar de reparar algunas situaciones que hay. Y yo le digo, Señor, ¿por qué a veces tenemos que pasar por esas situaciones? Pero ya no cuestiono. Cuando Dios dice algo, hay que hacerlo. Y si usted dice, ¿y por qué va a ir a perder el tiempo? Nada es pérdida de tiempo. Dios lo está poniendo en mi corazón y en mi camino. ¿Sí? Ellos comenzaron a escucharnos. Sabes que tenemos pocos de conocerlos, pero se han mantenido cercanos a nosotros. Yo no sé el plan, pero Dios sí lo sabe. Pero sentí que algo Dios me hablaba y me decía, así como te alcancé a ti, ahora ve y alcánzalos a ellos. Y es cierto, no son creyentes, no son personas convertidas a las cosas de Dios, pero tengo que tener esa empatía con ellos. Hay una necesidad, hoy lo están operando y estaremos dentro de poco con ellos. Pero eso es lo que nosotros quiere del Señor, que vivamos una vida completamente santa. Siguiente, ¿qué otra cosa más quiere el Señor? ¿Será el tipo de vida que más recomiendes esa? ¿No? Cigarro, alcohol, tabaco, música, todo eso. Ustedes que están en el ámbito de la música, ¿verdad que es un ambiente malo, Arturo? Pregúntenselo a Arturo por experiencia. ¿Le han platicado a Arturo? No crean que él es eso, Carlos, ¿verdad? Esos ambientes, ¿verdad?, que no son los más correctos. Así es. Y él lo sabe. Y mucha gente dice, no, pues si nomás es un rato, te vas a divertir.
un cubetazo, ¿verdad?, de esos económicos, o barra libre, me han dicho, ¿verdad? O sea, yo no tengo práctica en eso, pero a veces son las promociones de viernes, que el cuerpo lo sabe, dicen, ¿verdad? Que también, ¿no? Sí, para todo hay le componemos. Siguiente, ¿qué otra cosa más? ¿Sí? Para ser santo, ¿qué necesitamos? Eso es lo más importante, porque luego dice, bueno, denme el remedio y el trapito. ¿Está bien? Dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Nada más una vez. Él no hizo tantos sacrificios, Él hizo uno solo, y tú lo tienes que entender, que Él vino a morir por ti, por mí, ¿sí? En una sola exhibición, como le dice Hacienda ahora, ¿va? Una sola exhibición. ¿Para qué tantas exhibiciones? Una sola vez. ¿Sí? Una sola vez fue crucificado, pero trajo la redención. Recuerda que por un hombre entró el pecado, por Adán, pero por un hombre vino la salvación, que es Cristo. ¿Sí? Está la contraparte. Siguiente, ¿qué más nos dice el tema? Dice, el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré, y me mostraré a Él para que sepas cuánto te ama. ¿Sí? Cuando Cristo vive en nuestro corazón y que vivimos una genuina santidad, tú lo demuestras. Tú sabes que la gente se va a dar cuenta que tú eres cristiano en la pura forma de hablar. En la pura forma de hablar. La nutrióloga con la que estoy acudiendo, si me ves más delgado, no es que estoy en pecado, estoy bajo un tratamiento de nutrióloga para estar sano, no para verme guapo, no es por vanidad, porque luego dice, ya anda quedando con otras. No ando quedando con nadie, ando quedando con la misma. Entonces, ella me dijo, algo lo delataba. Su forma de hablar lo delataba. Digo, ¿será? Pues si casi no hablé, traía cubrebocas. Dice, pero algo lo delataba. Hasta que se enteró, ¿verdad? Alguna chismosa, digo, una profeta vino y le dijo que pues yo compartía la palabra de Dios. Dice, yo sabía. Por la forma de hablar, con eso sabe. Y es algo que nos va a distinguir. A Pedro lo distinguía eso, su forma de hablar. Sabíamos que eran hombres del vulgo, hombres corrientes. Pero cuando Dios los toca, los transforma de ordinarios, los convierte en extraordinarios. Y comenzaron a hablar palabra de Dios, que era lo más importante. Entonces dice, se mostrará a ti y tú y la gente sabrá. Siguiente, ¿qué otra cosa más? Dice, sí, el camino de la santidad es un camino de obediencia y no una elección. Produce un carácter recto en las relaciones con los hombres. Vivir en santidad es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque en su conformación con la voluntad de Dios se convierte en un testimonio de su gloria. Pon la música, ¿sí? Yo te voy a decir algo que a veces la gente no quiere hacer por múltiples razones que no quiero hoy citar porque no es el objetivo. Pero hay cosas que a veces vamos a encontrar en la vida que tenemos que decidir. Una santidad decisiva como hoy le puse puede ayudarnos mucho. Estos hombres que rescataban a tanta gente en Kodiak, Alaska, un día se cansaron de rescatar gente y dijeron, ya no vamos a hacerlo, vamos a dejar que otra gente lo haga, porque ellos ya decían que el objetivo estaba cumplido y no hay objetivos que todavía se cumplan en el reino de Dios. ¿Qué debemos de hacer? No dejar a los que están náufragos. Hay más gente como tú y yo que necesitamos y estamos perdidos y que necesitamos de tu ayuda, de mi ayuda y de la gente que Dios más pueda traer. Hoy le doy gracias a Dios que muchas de las personas a quien contacté esta semana le dije, invítalos, vuélvelos a llamar. Ellos se dedicaron solamente a reunirse y a convivir y a compartir, pero olvidaron el propósito inicial, que era salvar gentes. Dejaron las casas, dejaron preparado todo, pero ellos ya no volvieron. Prefirieron que se perdiera la demás gente. Esa gente tarde o temprano
iba a haber más accidentados ahí. Pero mucha gente no quiere comprender eso. Hoy día la gente piensa es, ¿para qué? Mejor diviértete. Mejor pasa un tiempo agradable. ¿Para qué invitamos a más? Ya con los que estamos aquí, mira, con que nos vayamos nosotros, los demás, pues que busquen a ver en qué manera se van. Pero no creo que sea esa la voluntad de Dios. Él hizo una sola vez y un sacrificio para ti y para mí. Pero a veces no queremos entenderlo. A veces nos cuesta. Las respuestas normales de la gente dice, ¿para qué? ¿Para qué quieres vivir como santo? ¿De qué sirve? Mírate cómo estás. Porque hay veces que nos topamos al vil diablo. Hay gente que me dice, ¿para qué? Si usted está batallando con ellos, ¿qué hizo para estar batallando con todos ellos? Y le dije, no es lo que yo haya hecho, es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cómo es un enfoque diferente? Cómo la gente a veces necesita saber que no estamos aquí por nuestra voluntad. Yo se lo digo. Cuando yo entré al camino de Dios, Dios puso en mi corazón ciertas palabras. Y antes de emprender el ministerio hace 23 años, ¿sí? Había una persona a quien yo le dije, Dios puso en mi corazón esto. Y dijo la persona, a quien me dijo estas palabras, yo le pregunté a Dios que estas palabras, quien iba a comenzar este ministerio, tenía que decirme lo que tú me estás diciendo. Entonces, veo que hay una confirmación entre lo que Dios dice y lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que tú tienes que aprender esta mañana. Decide ciertas cosas, mantén una santidad. No dejes que diga la gente, ¿para qué? Si no vale la pena. Guardarme en santidad, ¿qué sentido tendría? Si sigo haciendo lo que yo quiero, no va a cambiar las cosas, pero es tu elección. ¿Sí? Dios no escucha a aquellos que no quieren atender la voz de Dios. ¿Para qué nos arriesgamos? La vida y la muerte está delante de ti, dice Dios, Deuteronomio 30. Y eso es lo que nosotros queremos, poner las decisiones correctas. Poner que tú aprendas que todo lo que hacemos siempre será para una decisión, para una santidad decisiva. Toma una elección. Tú puedes seguir haciendo cosas y tú puedes pensar que engañas a Dios, pero Dios no puede ser burlado. Cuando tú te vas de aquí y sigues haciendo prácticas que a Dios no le agradan, estás perdiendo tu tiempo. Te desgastas inútilmente. Porque yo sé lo que no le agrada a Dios y sé lo que a Dios le favorece. Pero la pregunta es, ¿seguiremos encubriendo nuestro pecado? No. Dice que aquel que se aparta del pecado y se acerca a Dios, Dios va a tener misericordia de él. Es mejor confesarlo que andarlo encubriendo. Cuando encubrimos nuestro pecado, no es más que ponerle un manto arriba de algo que está sucio. Pero a la larga Dios lo va a sacar a la luz. Hay gente que venía y me decía, yo sigo en prácticas de brujería. Yo me voy de aquí y yéndome de aquí, voy a hacer un trabajo de brujería. Y le dije, yo no lo conocía a la persona. Y llegando le dije a él, lo que vas a hacer en la tarde, no lo hagas, dice Dios. Dice, ¿y cómo sabe? Porque Dios me lo está poniendo. Al final termina y se acerca y me dijo, terminando este servicio, yo tenía que hacer un trabajo contra una familia, acabar con toda la familia. Y le dije, no lo hagas, arrepiéntete. Ven y conoce de Dios, porque eso va a ser vida eterna para ti. Él a eso se dedicaba, a dañar la vida de las personas, terriblemente. Le digo, necesitas dejar esas prácticas y venir al camino de Dios. Lo que hagas en lo oculto, dice que los ojos de Dios están sobre toda la tierra y Él mira lo que hacemos. No podemos engañarlo. Gálatas 6:5 dice,
Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. No pierdas tu tiempo. Todo lo que siembres en lo malo, lo vas a recoger. Hay veces que necesitamos comprender lo que estamos haciendo. Veamos lo que dice para terminar. Siguiente, ¿qué es lo que habla? Y dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienes por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Ahora somos siervos, todos y cada uno de nosotros somos siervos de Dios. Y tenemos un resultado que va a ser la vida eterna. Yo no sé qué es lo que tú esperes, pero Dios sí sabe a dónde nos va a llevar. Terminamos con esta promesa y dice Dios lo siguiente, ¿sí? Veamos, que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y nuestro Padre. ¿Sí? Eso es lo que quieren. Que sea intachable, que cuando venga no diga, oh, tienes una manchita en el vestido. No, dice, estás intachable delante de mí. Mucha gente dice, ¿para qué? Ha pasado mucho tiempo. Así transcurran los años que sean. Tú no te preocupes, haz lo correcto. Unos dormiremos, pero cuando venga, ¿verdad? El Cristo dice que los muertos se levantarán. Unos para vida y otros para muerte eterna. Pero yo quiero decirte que siempre lo mejor es tener una imagen intachable delante de nuestro Dios. ¿Sí? Porque si tú te desempeñas en algo y crees que no va a pasar nada, yo te advierto que sí va a pasar. Con tristeza te lo digo. Y es mejor que le digas, si tu pareja o tu esposo o tu esposa hace algo que a Dios no le agrada, exhórtalo y dile, déjalo de hacer. Ven, reúnete, congrégate, porque eso es lo que Dios manda. Eso es lo que Dios manda. Y a algunos de ustedes les llamé y les dije, es necesario que regresen, es necesario que vuelvan. No a oírme a mí, sino a oír el mensaje de lo que Dios quiere para tu vida. Hoy te animo. Probablemente te sientas un poquito por algunas circunstancias que hayan pasado durante esta semana. Pero siempre Dios nos llama a que nos presentemos delante de Él con una imagen intachable, que no haya nada que pueda decir, yo tengo algo contra Él. Guarde su vida. Si está viendo algunos programas inapropiados en la tele, en la computadora o en algún lugar que no sean correctos, déjelo de hacer. Eso no te lleva a un camino de santidad. Ten cuidado con lo que ves, ten cuidado con lo que haces. Porque el diablo anda como león rugiente, dice la palabra, queriendo matar y devorar a la gente que lo hace. Si hoy venimos a este lugar y tú dices, ¿por qué nos invita a hacer esto? El diablo tiene autoridad y la autoridad se la damos nosotros. Alguien dijo, es que el diablo es tremendo. No, el diablo no tiene autoridad. La autoridad se la damos tú y yo. Si hacemos algo, le damos autoridad para que nos destruya. Por eso el diablo se cobra, porque le hemos dado autoridad. Por eso estamos a veces y decimos, ¿por qué nos acontecen tales cosas? Algo hemos estado haciendo para que algo esté sucediendo. Toda esta exhortación no es condenación, es una autorreflexión para que tú veas lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Haz lo correcto, toma esa decisión. Vivir en santidad no es una elección, ni una opción. Vivir en santidad es un mandamiento que Dios dice. No quiere que vivamos en impurezas. Dios nos llama a vivir en una santidad plena y completa. Que tú digas, el diablo...